A mi Dios se ha dado toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha allá afuera, la paz de Dios, su shalom. ¿Alguna vez has escuchado un dicho callejero que dice, fuera del agua, todo el mundo nada bien? ¿Y a qué se refiere ese dicho? Bueno, yo creo que es que muchas veces pensamos que desde otro punto de vista, cuando no estamos nosotros en el problema o cuando no estamos nosotros metidos en el agua, lo podemos hacer mejor que aquellos que lo están haciendo. Y analizando un poquito la historia que les comentaba en el devocional anterior, donde Jesús está en la barca con sus discípulos y se levanta una gran tormenta, Jesús los llama hombres de poca fe. Hoy quería llevarlos al otro lado. ¿Por qué ellos tenían que llegar al otro lado? ¿Por qué era tan importante que llegaran a la otra orilla? Pero antes de llevarlo a la historia de hoy, quiero recordarles lo que pasó en el devocional anterior, cómo los discípulos se encontraban, dice que entre una multitud, y Jesús los llama y les dice que se monten en la barca y que tienen que cruzar. Pero a pesar de que hay varios evangelios que cuentan la historia, yo escogí Marcos 4, de 35 a 41. Y la razón por la que escogí Marcos y no Lucas o Mateo es porque Marcos da como un poquito, digamos que él dice a qué hora sucede lo que está pasando. No exactamente la hora, pero nos deja entrever que estaba oscureciendo o estaba atardeciendo cuando ellos se montan a la barca. Y eso nos da a entender que cuando se arma la tormenta, estaba oscuro. Y a la misma vez me quedé pensando cómo Dios usa cada persona, que somos tan diferentes, cómo cada persona que iba en esa barca, cada discípulo tenía sus propias partes fuertes y las partes débiles, como somos todos nosotros. Entonces, lo otro que me quedé pensando fue que cuando esto estaba pasando, dice que habían otras barcas. Si se fijan en el mismo relato de Marcos, él dice que salieron otras barcas. Pero al llegar al otro lado no se habla nada de las otras barcas. Y me pregunto, ¿acaso las otras barcas estaban de espectadores? ¿Qué habrá pasado con ellos? ¿Por qué no se cuenta nada más de ellos? ¿Acaso de pronto lo que estaba pasando con la barca de Jesús era lo que les iba a demostrar a ellos lo que iba a pasar con ellos? En fin, son solamente preguntas que les dejo ahí para que el que quiera profundizar un poquito más. Y quería de nuevo como retocar un poquito sobre la fe, ya que la semana pasada les hice varias preguntas y les preguntaba que cómo a veces confiábamos más en un médico o en un taxista o en alguien que llevara un avión, que por ejemplo en el mismo Dios que estaba con nosotros. Él nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin. Y créanme, no le estoy diciendo esto a nadie en específico, porque fuera del agua todos nadamos bien. Les voy a dejar un link para el devocional de la semana anterior para aquellos que no se acuerden. Recuerdan que cuando se armó la tormenta, ellos empezaron a gritar, Jesús, ¿acaso no te importa que nos ahoguemos? Y pensando un poquito más en la historia, me pregunté a mí misma, ¿qué haría yo si me hubiera encontrado en esa situación? Y tal vez pensemos, bueno, eso sea una tormenta, pero les puse así mismo de ejemplo de la vida cotidiana cuando nos encontramos frente a una tormenta. Digamos que de pronto estés bien en tu casa y te llamen y te digan, no sé, un hijo, un familiar, un esposo, una abuelita, tiene un accidente automovilístico y te dicen que está en un hospital. De pronto es ese momento de oscuridad en tu barca. Es ese momento de incertidumbre que no sabes qué va a pasar. Y yo creo que Jesús iba durmiendo porque, dos cosas. La primera, pudo haber estado cansado de haber estado hablándole a tanta multitud. Pero la segunda era porque él sabía lo que iba a pasar en el otro lado. O quizás él se había comunicado con el
padre y sabía a lo que se iba a referir porque era importante que llegaran a la otra orilla. Y para eso les quiero llevar a Marcos 5 y les voy a estar leyendo a partir del versículo 1 y dice así: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, están hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Fíjense por qué era importante llegar al otro lado. Del otro lado había una persona con necesidad. Era una persona que se encontraba, dice que en los sepulcros, o sea, entre los muertos. Me imagino que todo el mundo en la ciudad le tendría miedo. Era algo así como un loco. O quizás muchos apuntarían y dirían solamente, es un loco. Les sigo leyendo, versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. ¿Se imaginan? Creo que en otro devocional les comenté que una persona cuando tiene posesión o está siendo atacada por espíritus inmundos, tiene una fuerza. Y dice que esta persona rompía las cadenas y vivía ahí donde nadie se acordaba, en ese lugar de muerte. Sigo leyendo, versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Fíjense la situación de esta persona. Dice que de día y de noche esta persona andaba gritando entre los montes, entre los sepulcros, y se hería, se cortaba. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Imagínense la escena. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Aquí me vuelvo a parar, porque fíjate que ¿quién le dijo a este hombre que este era Jesús? Si Jesús acababa de llegar a ese lugar. Y lo otro, ¿te acuerdas de la tormenta que habían pasado los discípulos? Y cuando Jesús paró la tormenta, ellos dijeron: ¿quién es este hombre que aún los vientos lo obedecen? Los discípulos tenían que ver que Jesús era capaz de parar una tormenta en el medio del mar, para que cuando llegaran frente a esta persona atormentada, me imagino toda cortada, no tuvieran miedo. Otro dato curioso es que los discípulos, cuando vieron que Jesús estaba parando la tormenta, hasta ese momento fue que se preguntaron: ¿quién es este hombre? O sea, se dieron cuenta de que Jesús no era un hombre cualquiera. Jesús era el mismo Dios. Sin embargo, los demonios que estaban dentro de este otro hombre que estaba loco, desde que vieron a Jesús, reconocieron quién era Jesús. Esto nos debe de dejar ver que en el mundo espiritual un demonio reconoce cuando alguien tiene la autoridad de Cristo o cuando Cristo está en el asunto, más que las mismas personas que solamente ven al hombre como tal, al hombre natural. Y ahora entienden por qué los discípulos tenían que primero confiar en Jesús antes de llegar a esta escena. Les sigo leyendo. Versículo 8. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Ese es Jesús hablando. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Fíjate que este hombre no tenía solamente un espíritu. Una legión de soldados en aquel tiempo eran como 6,000 soldados. Quiere decir que este hombre no solamente tenía un espíritu, sino eran como 6,000 espíritus malignos dentro de él. Su situación era realmente crítica. Sigo leyendo, versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Fíjense que los espíritus son a veces territoriales.
Y como les dije, somos seres espirituales. Y cuando tenemos el Espíritu de Dios dentro, dice que donde mora el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero muchas veces, aunque seas cristiano, puedes ser atormentado por un espíritu inmundo. De pronto no puedes ser poseído, pero puedes ser atormentado. Y les sigo leyendo, versículo 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Fíjense que sin el permiso de Jesús, Jesús lo pudo haber mandado como aquella vez que le dijo al endemoniado, salte de ahí al fondo del abismo y no regreses. Pero Jesús le dio permiso para que se metieran dentro de los puercos. Eso nos da a entender que hay veces que los espíritus se pueden transferir de un lugar a otro lugar. Ellos no tienen cuerpo, ellos necesitan un cuerpo, ya sea un animal, una persona. Y cuando Jesús le permite que salgan estos espíritus inmundos y se entren en los cerdos. Y continúo leyendo, aún eso en el versículo 13. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Fíjense que después que entraron en el cuerpo de los puercos, se volvieron como locos y se tiraron todo por un barranco hacia abajo y se ahogaron en el mar. Sigo leyendo, versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Fíjense que estos hombres cuando regresaron se vieron la escena de que aquel hombre que por años había estado de pronto sucio, maloliento, entre las tumbas, ahora estaba sentado con Jesús y que estaba bien. Y ellos, su reacción fue que tuvieron miedo. O sea, me imagino que dirían, wow, ¿qué pasó aquí? Es un milagro. Pero ellos tuvieron miedo de ver la escena. Y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. ¿Se imaginan la reacción? ¿Tú te crees que de pronto las personas van a estar contentas porque sacaste un demonio de alguien? Y lo que hacen es que te dicen, no, vete de aquí, no te queremos aquí. Les sigo leyendo, versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió. Jesús no le permitió a este hombre que entrara con él en la barca, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Fíjense por qué Jesús no le había permitido entrar a la barca con él. Porque él quería que ahora él testificara lo que Dios había hecho con él. No hay mayor testimonio que lo que Jesús haya podido hacer en la vida tuya o de tu familia. Que tú puedas decir, yo estuve ahí, yo atravesé esa tormenta, yo pasé por ese hospital, mi hijo estuvo ahí, mi hija pasó por esto, mi esposo pasó por aquello. Cuando tú tienes algo para testificar, entonces te das cuenta por qué tuviste que pasar una tormenta. Y sigo leyendo.
Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar a Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. De ahí le puse el nombre a este devocional de loco a predicador. Fíjense que este hombre dice que comenzó a publicar en Decápolis, quiere decir a la ciudad donde él vivía, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos dice que se maravillaban. O sea, un buen discípulo tiene a veces que testificar. Y hay veces que, como les dije, el hecho de que Jesús esté contigo en la barca no quiere decir que no vayas a atravesar por tormentas. Pero cuando pasas por las tormentas, luego vas a entender que esa tormenta tenía un propósito más grande que solamente esa tormenta. Además de estar probada tu fe, también vas a testificar a otros. Creo que en otros devocionales le conté que el año pasado había pasado por varios problemas, y entre ellos fue mi esposo. Le habían dicho que tenía una enfermedad, que para la gloria de Dios está bien. Luego pasé por la niña, y hace poco me invitaron a servir en un hospital. Y la verdad, si no hubiera sido porque hubiera pasado por esos problemas antes, no hubiera llegado al hospital. Pues le tengo terror a los hospitales. Y creo que Dios lo permitió. En el momento no lo entendí, porque si no era así, nunca hubiera llegado ahí, o nunca hubiera llegado tampoco a los hospitales cuando a veces llegaba con mi hija y veía otros niños que necesitaban oración. No sé por qué tormenta Dios te ha permitido pasar, pero sí de una cosa estoy segura. Las tormentas es para que aprendas a confiar a Jesús. Es para que aprendas, como los discípulos, a decir: Señor, tú eres capaz de calmar la tormenta. Tú eres capaz de calmar las aguas. Y si eres capaz de calmar la tormenta por la que estoy pasando, si eres capaz de calmar las aguas por las que estoy caminando, pues ahora confío en ti, en que puedes hacer cosas mayores. Y de pronto tu testimonio puede levantar a otra persona que está caída. De pronto la otra orilla que tienes que llegar es para que le hables a alguien de tu testimonio. Este hombre que fue atormentado grandemente, este hombre que nadie quería, este hombre que estaba loco, Dios permitió que se salvara para que le hablara a todo una ciudad. Pues con esto te quiero ir cerrando por hoy. La pintura aún no está terminada. De pronto, tu barca, lo único que tienes que pensar es que en tu barca está el Señor. Nunca apuntes la barca de otro si se está de pronto moviendo o de pronto está atravesando por vientos fuertes, o no sabes realmente lo que está pasando y de pronto crees que tú pudieras hacerlo mejor. De pronto pensaríamos que fuéramos mejores que Pedro o que los otros que iban ahí montados en esa barca, en manejar la barca, porque estábamos fuera del agua. O de pronto escuchamos otros rumores o cosas sin saber lo que estaba pasando y nos hacemos nuestra propia idea porque no estamos metidos en la barca. Cuando Jesús lo que quiere es que te enfoques en Él, que confíes en Él, que aprendas de Él, porque Él solamente te quiere llevar a la otra orilla para que le cuentes tu testimonio a otros y para que levantes a otros que de pronto necesitan, o de pronto quiere que, como Jesús, ores por otros y ellos puedan ser salvos. Quiero dejarte por hoy, no sin antes desearte que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que te dé su paz, su shalom. Si estás atravesando por cualquier necesidad,
Que el Señor te supla. Él es el Dios Rafa que sana toda enfermedad. Dice que por sus llagas hemos sido sanados. Si tu fe sientes que te estás hundiendo, le pido al Señor que aumente tu fe, que te aumente tu fortaleza, que te dé fuerzas, que te levante las manos si estás cayendo. Que cuando salgas de todo esto, que puedas contar un testimonio grande y que así como este hombre puedas decirle a las personas de tu ciudad: yo estaba en ese problema, yo era loco en el mundo, pero ahora estoy bien, gracias a Jesús. Yo pasé por esa enfermedad, pero gracias a Dios ahora estoy sano. Yo pasé por esa tormenta, pero ahora estoy bien, gracias a Jesús. Y bueno, ahora sí te dejo. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, dale click a la campanita, de esa manera sabrás cada vez que subo un devocional nuevo. Y no te olvides de compartirlo y regálame un fuerte like. De esa manera YouTube podrá recomendar a otras personas y más personas podrán escuchar de esta semillita también de fe. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo sábado y que la paz de Dios caiga sobre ti. Shalom.